Levítico capítulo 10, vamos a leer versículo 1 y 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Amén. Demos gracias a Dios por esta palabra que han sido leídas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor en esta hora. Gracias Señor por tu palabra que han sido leídas. Te pedimos Señor que tú hables a tu pueblo conforme a la necesidad de este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estaremos hablando bajo el tema fuego extraño en la casa de Dios. Fuego extraño en la casa de Dios. Y para poder entender esta expresión debemos remontarnos a lo que realmente las verdaderas razones, las verdaderas causas por la cual Dios eliminó de una vez y por todas a estos dos sacerdotes que estaban ofreciendo algún tipo de sacrificio a Dios. Debemos remontarnos entonces a lo que es la ordenanza que Dios había establecido en el tabernáculo. Dios mandó a Moisés que le construyera un tabernáculo, el cual era una tienda dividida en dos partes. Esta tienda Dios la mandó a hacer por motivo a que todavía no había un templo, no había edificado todavía un templo para que la gente fuera a adorar a Dios, sino que en vista de que no había un templo, sino que los israelitas estaban en pleno desierto, no podían construir casa para Dios, pero sí podían construir un tabernáculo que era una tienda móvil, una tienda que se desarmaba y se armaba otra vez. Como ellos andaban caminando de un lugar para otro, esta tienda ellos la armaban y la desarmaban y duraban un tiempo en un determinado lugar. De manera que Dios le dio instrucción a Moisés para que Dios precisamente le había dado todas las medidas, cómo iba a ser el tabernáculo y qué iba a haber dentro del tabernáculo. Y la Biblia habla de la descripción de este tabernáculo. También nos habla en el libro de Levítico cómo Dios a través de Moisés había instituido a Aarón como sumo sacerdote y también a sus hijos Nadab y Abiú como sacerdotes. Pero ¿en qué consistía el tabernáculo? El tabernáculo, como habíamos dicho, era una tienda, el cual antes de la tienda estaba el atrio. El atrio era el lugar donde estaba el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, el cual la gente iba a ofrecer algún tipo de ofrendas a Dios a través de los animales que se ofrecían. Este altar de los sacrificios estaba en el atrio. El atrio tenía en forma de una empalizada para cubrir el tabernáculo, porque nadie podía pasar ni siquiera al patio de ese tabernáculo, porque todo eso se constituía en tierra santa. Pero solo los sacerdotes y los sumos sacerdotes podían estar en aquel lugar. ¿Por qué Dios es celoso con lo que Él establece? O sea, estamos hablando de que Dios estableció ese tabernáculo en el patio, estableció lo que es el altar de los sacrificios, y luego más adelante en el mismo atrio estaba la fuente de bronce o el lavacro, en el cual el sacerdote, después que ofrecía un sacrificio, iba y se lavaba las manos en esa fuente de bronce. Entonces, evidentemente que la tienda, el tabernáculo estaba dividido en dos partes.
estaba el lugar santo, que tenía 3 enseres o 3 ajuares, 3 cosas, y estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Dentro de ella se habían colocado una vasija llena de maná, se había colocado también la vara de Aarón, y se había colocado las 2 tablas de la ley, las 2 últimas tablas de la ley que Moisés había hecho, porque la primera tabla Moisés la rompió cuando le dio el pique al ver que el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Luego Dios lo mandó a que hiciera otra 2 tablas más de piedra para él escribir con su dedo los 10 mandamientos. Evidentemente que en el lugar santo estaban 3 enseres: el altar del incienso, que era donde estaban las brasas, que los sacerdotes tomaban de esas brasas para echarle en el incensario. Estaba también la mesa de los panes de la proposición, que los sacerdotes ponían encima de esa mesa 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel, y que esos panes eran cambiados semanalmente. Los días de reposo eran quitados esos panes que eran sin levadura y eran puestos panes nuevos. Y también estaba el candelero de oro, el cual era el que tenía las lámparas que alumbraban el tabernáculo en la noche. Dicho esto, evidentemente que Dios había establecido ese altar, había establecido la tienda del tabernáculo, y que Dios es celoso con lo que Él establece. Esto significa que todo lo que hay aquí en este templo, esto está establecido por el mismo Dios, de tal forma que las cosas que están aquí en este templo, todo lo que hay aquí, debe ser solamente utilizado para la gloria y la honra de nuestro Dios. Es por esto que hay lugares, hay congregaciones, hay personas que utilizan sus templos para cosas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Si se murió alguien en el barrio, préstame la silla de la iglesia para velar a alguien. No. Las cosas establecidas por Dios en el templo son exclusivamente para la alabanza de nuestro Dios. De tal forma que Dios es celoso con lo que Él establece. Le hice este recuento para que ustedes vean cuál fue la condición, porque muchas personas se preguntarán: pero ¿y por qué Dios no le dio tregua, ni siquiera le dio un chance, una oportunidad a esas 2 personas, sino que lo mató de inmediatamente? Lo que sucede es que Dios había establecido estas leyes, estas reglas. En Éxodo capítulo 25 en adelante vemos cómo Dios establece lo que es el tabernáculo, cómo Dios le da la medida de cada cosa, de todo lo que hay dentro del tabernáculo. Dios le dio la medida a Moisés para que lo construyese, pero también dentro de esas medidas Él le puso reglas y le dijo: mira, Moisés, habla con Aarón, porque Aarón era el sumo sacerdote, para que él entre una sola vez al año en el lugar santo, para que haga un sacrificio por el pecado de todo el pueblo, de tal forma que el sumo sacerdote era el único autorizado a entrar en el lugar santísimo. Los demás sacerdotes podían entrar en el lugar santo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. El lugar santo estaba dividido por una cortina del lugar santísimo. Entonces Dios había establecido que ninguna persona que ofreciese algún sacrificio dentro del tabernáculo podía traer nada extraño, podía llevar nada extraño en la tienda del tabernáculo.
O sea que ya eso estaba establecido. Esos sacerdotes, Nadab y Abiú, ellos tenían conocimiento de que todo lo que ellos iban a usar tenía que ser dentro del mismo tabernáculo. Ellos no podían llevar ningún tipo de objeto que esté fuera del tabernáculo, porque todo lo que se iba a usar estaba dentro del tabernáculo. ¿Cuánto alaban a Dios? Todo lo que nosotros, hermanos, vamos a hacer en este lugar está aquí adentro. Todo está consagrado para Dios. Desde un micrófono hasta una silla, desde un himnario hasta un mantel, todo está diseñado para que Dios haga conforme a lo que Él estableció desde el principio, para que todo lo que nosotros hagamos dentro del templo sea conforme a lo que es la voluntad de Dios y que sea agradable a nuestro Dios. Entonces, evidentemente de que, según lo que dice la Biblia, en el mismo capítulo, de que Dios había prohibido de que los sacerdotes, antes de entrar en el tabernáculo a ofrecer algún sacrificio, que no bebieran vino. Esto indica que ellos entraron borrachos. Estas personas entraron borrachas, porque la Biblia dice que para que puedan tener discernimiento entre el bien y el mal, para que puedan tener discernimiento entre lo que está santo y lo que está inmundo, ellos no podían beber vino, porque resulta que al beber una cantidad de vino, empieza la mente, ya no está sobrio, sino que ya la mente empieza a perder el control. La gente cuando se emborracha pierde el control de su cabeza. La gente cuando se emborracha pierde el control de su cuerpo. Entonces ellos entraron en el tabernáculo y la Biblia dice que tomaron su incensario y ofrecieron fuego extraño que Jehová no le había mandado a que ellos ofrecieran. Lo que significa esto, que ellos no tomaron fuego del altar del incienso que estaba dentro del lugar santo, sino que ellos vinieron con ese fuego desde su casa. Ellos vinieron con esas brasas encendidas de otro lugar, y al meterse los dos al mismo tiempo, a querer ofrecer un sacrificio con algo inmundo, algo que no había sido consagrado para Dios, Jehová Dios dice que fuego descendió del cielo y los quemó. No hubo misericordia. ¿Por qué? Porque ya ellos tenían conocimiento. ¿Y qué significa esto en nuestros días? ¿Cómo se puede hablar de fuego extraño en la casa de Dios en este tiempo? No es un secreto para nadie que las cosas han venido cambiando rápidamente, que el evangelio se ha venido mundanalizando en muchos lugares por personas que no tienen temor de Dios, por personas que dicen esto está demasiado fuerte, hay que aflojar un poquito para que la iglesia pueda crecer, hay que aflojar un poco para que la gente pueda fluir. Esta mentalidad se ha dispersado por muchos lugares donde la gente dice hay demasiada regla en la iglesia, tenemos que aflojar un poquito para que la gente se convierta al evangelio. Aleluya. Pero ¿cambiaría Dios sus leyes? ¿Cambiaría Dios sus estatutos para que la gente se llegue a Él? No, Dios nunca cambia. La Biblia registra de que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. O sea que Dios no cambia sus estatutos, Dios no cambia sus normas, sino que Él establece sus principios para que sea el hombre que cambie hacia Él. Es decir, no podemos cambiar las reglas establecidas por Dios, dice para que la gente venga y se convierta al evangelio, para que entonces esté viviendo un evangelio liviano,
un evangelio mediocre, un evangelio que no transforma a nadie, un evangelio que no es santo, entonces evidentemente de que esto está ocurriendo en estos días. Entonces eso es fuego extraño en la casa de Dios. Fuego extraño en la casa de Dios. ¿De qué forma se están ofreciendo la adoración en el pueblo de Dios? ¿Por qué la adoración a Dios ha cambiado en muchos lugares? ¿Por qué mucha gente no sigue el modelo de adoración que menciona la Biblia, sino que ellos mismos han formado su propio modelo para adorar a Dios? Y por eso vemos cómo en la música se ha pervertido en muchos lugares, porque muchas personas dicen: no es nada que yo cante una canción secular. Si eso no es nada, yo puedo cantar una canción secular de un artista secular, porque eso no es nada. Y vemos muchas personas que dicen ser cristianas practicando este tipo de cosas, pero realmente Dios no se mueve en esos lugares, porque Dios se mueve donde está la santidad. La Biblia registra de que dice Dios: yo habito en las alturas, y en la santidad es que habita Dios. Dios no habita en templos sucios. Dios no habita en templos que tengan problemas, sino en templos que haya sido edificado. En este caso, el cuerpo del creyente es un templo donde mora el Espíritu Santo. Si ese cuerpo, si ese templo no es santo, Dios no mora dentro de ese cuerpo. Aleluya. Entonces, ese fuego extraño que ofrecieron estas dos personas, esto sigue, se ha trasladado aún a nuestros días. Lo que sucede con la gente cuando la gente pierde el temor de Dios, le ofrece a Dios cualquier tipo de sacrificio. El sacrificio que estas personas ofrecieron, Dios no lo recibió, porque Dios no recibe todos los sacrificios que la gente hace. Hay gente que hace cosas en nombre de Dios, pero no es Dios que lo manda a hacer. Oiga bien, hay gente que hace cosas en nombre de Dios, pero no es Dios que lo mandó a hacer. Por eso Dios no recibe esas cosas, porque nosotros tenemos que hacer exclusivamente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Fuego extraño en diferentes lugares, fuego extraño aún fuera del templo de Dios, fuego extraño en la familia cristiana, fuego extraño cuando me invitan a un cumpleaños impío y que dejo ir a mis hijos, dice que para complacer al vecino, entonces lo dejo ir. Allá le dan arroz con leche, le dan cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es fuego extraño. Yo como evangélico no puedo prestarme para este tipo de cosas. Debemos nosotros tener cuidado con estas cosas, porque Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que nosotros dejamos de hacer, pero también de lo que hicimos mal. Evidentemente de que el fuego extraño se ha extendido en muchas áreas del pueblo evangélico. Usted ve la falta de temor de la gente. La gente, hermano, cuando se le va el temor, le importa hacer una cosa como la otra. La gente cuando no tiene temor, le importa sentarse mal aún dentro del mismo templo. La gente cuando pierde el temor de Dios, le importa estar de manera irreverente dentro de la casa de Dios, porque ha perdido el temor de Dios. Entonces, evidentemente de que estos dos sacerdotes perdieron el temor de Dios y pensaban que Dios era un relajo, pensaban que Dios no le iba a tomar eso en cuenta. Pero Dios ni siquiera me dio palabra, sino que fueron exterminados por completo.
Y la Biblia registra inclusive que cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote, porque el sacerdote común no podía meterse en el lugar santísimo, eso era exclusivo del sumo sacerdote, una vez al año. Y tenía el sumo sacerdote que hacer un sacrificio por él mismo antes de meterse al lugar santísimo. O sea, eso significa que hay que consagrarse. Nosotros como evangélicos tenemos que consagrarnos. Nosotros como cristianos tenemos que consagrarnos, no solamente cuando nos dan el mensaje en la iglesia. Porque hay personas, hermanos, que solamente oran cuando tienen una responsabilidad en la iglesia. Esto no es por eso que hay que hacerlo. Hay que consagrarse siempre. Hay que estar consagrados siempre. Nada nos puede tomar por sorpresa. Porque cuando suene la trompeta, a usted no le va a dar tiempo a hacer un ayuno. A usted no le va a dar tiempo a decir, espérate, déjame orar primero. No, porque esto hay que estar preparados siempre. Entonces, esto significa que hay fuego extraño en la adoración. En la adoración de este tiempo. En muchos lugares, muchos evangélicos han cambiado la manera de adorar a Dios. Y hoy vemos un tipo de música pervertida en muchos lugares. Gente, hermano, cantando dembow, gente cantando reggaetón, pensando que Dios está ahí. Dios no se mueve en la música mundana. Dios se mueve en la música santa. Dios se mueve cuando el pueblo se consagra a Él. Dios se mueve cuando hay sinceridad en la adoración. Dios se mueve cuando tú le adoras en espíritu y en verdad. Pero cuando la gente toma la adoración de relajo, cuando la gente mete en su vida cualquier tipo de música, se cualquieriza. Nosotros, hermanos, tenemos que dar cuenta a Dios y tenemos que reconocer que tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. Sea un cristiano de calidad. Recuerde, sea un cristiano de calidad. Porque Dios no se va a llevar a nadie de esta tierra para el cielo si no da el 100% de calidad como Dios se merece. Óigalo bien. Por eso en aquel día muchas personas dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre dirigimos un devocional. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. Y dice la Biblia, entonces yo le declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Estaban en la iglesia, pero no eran cristianos. Andaban con una Biblia, pero no daban testimonio como cristianos. Entonces, cuando usted ve estas cosas, de cómo va el evangelio en el mundo, de cómo muchas iglesias que antes andaban en santidad y hoy lo vemos haciendo otra cosa, hoy lo vemos predicando otra cosa, y luego la gente dice, no, lo que pasa es que fulano piensa que es un santo, pero recuerden algo, hermano, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? No pide Dios que seamos santos. No es Dios que está pidiendo esto. No es un invento. Es Dios que exige estas cosas. Y si Dios está exigiendo que su pueblo sea santo, hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios. Entonces, el fuego extraño también se extiende a la manera de vestir de la persona. Cuando la persona no tiene temor de Dios, se viste de manera muy imprudente como cristiano. Por eso usted ve en la calle muchísimos tipos de cristianos. Cristianos que para usted identificarlo, ellos tienen que decir yo soy cristiano, porque no hay ningún tipo de diferencia entre un impío y un cristiano. Usted ve, hermano, gente que eso es muy lamentable. Pero todas estas cosas, hermano, mucha gente va a tener que darle cuenta a Dios. Principalmente la gente que Dios ha encargado para dirigir las iglesias. Por cuanto Dios desde el principio estableció un orden.
Entonces, ¿qué es lo que se está viviendo hoy en día? ¿Por qué el Evangelio de Cristo está así, de esa forma? Por gente, hermano, por gente liberales, por líderes liberales que abren iglesias y que la gente dice, porque la gente está de acuerdo a lo que tiene en su corazón. La gente se dirige a las iglesias de acuerdo al tipo de evangélico que es. ¿Cuánto lo van a decir? Si es un evangélico santo, va a tratar de buscar una iglesia de santidad. Si es un evangélico conservador, va a tratar de buscar una iglesia que sea conservadora. Si es un mundano, dice, bueno, como en esta iglesia de santidad yo no puedo hacer tal cosa, déjame coger para esta otra iglesia que me permiten hacer estas cosas. Obsérvese cómo que está la cosa hoy en día. O sea, la gente está de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Si su corazón está lleno de vanidad, usted se va a ir a una iglesia donde haya mucha vanidad, donde nadie se meta con eso, donde nadie le va a reclamar nada. El pastor de esa iglesia no le va a decir nada de eso, no le va a mencionar nada, porque esos son iglesias que dicen, entren todos. ¿Cuánto alaban a Dios? Entren todos y despreocúpense, porque no le importa que usted se salve o usted se pierda. No le importa nada de eso, porque ahí no se predica el evangelio que está en la Biblia. Entonces es por eso que vemos diferentes tipos de congregaciones hoy en día. Antes era un solo modelo que había de congregación. Hoy en día hay múltiples modelos de congregaciones para todo tipo de gusto, para todo tipo de cristiano, para todo tipo de gente que supuestamente quieren buscar a Dios. Entonces por eso usted ve que hay gente que tiene 20, 25 años en una iglesia así y sigue siendo mundano porque no hay corrección, no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de vida. Siguen practicando la misma cosa que cuando estaban en el mundo. Entonces no hay cambio. Si era homosexual, sigue siendo el mismo homosexual en la iglesia, porque no le corrigen eso. No le dicen eso está mal, no, sino que lo dejan así. Entonces, ese es el problema que tiene la gente hoy en día, que la gente quiere acomodarse, quiere que el evangelio se acomode a sus propios apetitos. No es un secreto para nadie que hay una Biblia inventada por la comunidad LGBTQ y cualquier otra cosa más que aparezca por ahí. No es un secreto para nadie que ellos inventaron su propia Biblia. Entonces, versículos que hablan de eso son eliminados de esa Biblia, porque es a mi conveniencia, es lo que yo quiero, es mi propio evangelio. Es un evangelio inventado por ellos mismos. Gente inventándose las cosas a su conveniencia. Entonces eso es fuego extraño que se ha metido en muchos lugares. Pero déjenme decirle algo, hermano, que si usted conoció este evangelio que se predica aquí y después usted cae en otra congregación, porque hay evangélicos, hermano, que lamentablemente uno lo ve que van, se mudan y cogen para otro sitio y se le olvidó todo lo que se le enseñó en este lugar. Todo lo que se le había enseñado en este lugar se le olvidó, y entonces se acomoda a un tipo de evangelio liviano. Luego usted lo ve en la calle, oh fulano, te descarriaste. No, yo sigo siendo cristiana. ¿Cuánto lo van a decir? ¿Cómo va a ser eso? ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Cambió Cristo? ¿Ah? Entonces, hermano, eso no es. Usted no puede estar así porque esté aquí en este lugar. Si algún día usted tiene que salir de este lugar e irse para otro lugar a congregarse, usted tiene que mantener estos principios. Usted tiene que seguir practicando los principios que se le
enseñado en este lugar, la sana doctrina que se ha enseñado, no la cambie, no la venda, no la venda. Usted tiene que ser el mismo, porque hay gente que el tiempo también lo va cambiando. No, ya yo tengo 10 años en el Evangelio, yo tengo que ir flojando un poco. Y en vez de ir apretando más lo que hace que se aflojan, ¿cuánto la va a Dios? Se supone que mientras más tiempo usted va pasando en el Evangelio, usted tiene que ser más santo, porque ya tiene más tiempo. Usted tiene que santificarse más. O sea, no me explico cómo hay personas que mientras más tiempo le va pasando, más se van acomodando al mundo. Y van bajando la guardia. Y lo que ellos decían ayer que era malo, ya hoy no es nada. No, ya eso no es nada, eso no hay problema. Ya he cambiado, ya estamos en otros tiempos. Porque la gente tiene que entender que estamos en un tiempo moderno. La gente tiene que entender que estamos en otros tiempos. En serio. Y la Biblia cambia. Son las mismas palabras que están aquí. Esas palabras no han cambiado nunca ni van a cambiar. Ya que ella misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tenemos que establecer la diferencia entre lo moderno y lo mundano. Moderno, cuando se habla de moderno se está hablando de aparatos, motores, ciencia, tecnología. Eso es moderno. Eso es modernidad. La modernidad llega y todo el mundo empieza a usarla. Es decir, que la modernidad no es ningún problema. El problema es la mundanalidad. La mundanalidad. Este es el problema mayor de los evangélicos. Porque que usted tenga un celular moderno, eso no significa que usted no es santo por eso. ¿Cuánto alaban a Dios ahí? No. Que usted se compre un micrófono moderno para usted hablar mejor, eso no es ningún problema. El problema es practicar las cosas del mundo. Es decir, los deseos del mundo, los deseos de la vanagloria, todo lo que esté contrario a Dios y que se practica como una moda, entonces ahí entra la mundanalidad. La mundanalidad es su manera de vestir. ¿Por qué tengo yo que estar enseñando mi cuerpo? ¿Por qué tengo yo que vestirme mal? ¿Qué hace un evangélico en pantalones cortos, un varón, caminando por la calle? ¿Qué le parece? Un caballero. Está bien que usted se ponga un pantalón corto para estar dentro de su casa, pero para usted salir de su casa, para usted ir a otro sitio, usted tiene que cuidarse como cristiano. Al igual la mujer, usted tiene que seleccionar el tipo de ropa. No con toda la ropa usted puede salir de su casa, porque eso es lo que indica que usted sea una persona prudente. Eso es fuego extraño. Fuego extraño. La mujer tiene que cubrir su cuerpo. Usted no puede andar con un descote pronunciado. ¿Cuánto la van a Dios? Aleluya. Y hay gente, hermano, que se pone una manga. Yo he visto una manga grandísima. Y después de que cuando levantó mis manos, aleluya. Entonces debemos cuidarnos con estas cosas, porque estas cosas nos hacen producir fuego extraño. El vocabulario del cristiano debe ser diferente. El cristiano, hermano, no puede estar hablando como un lenguaje de tigre. Ese tigueraje, eso quedó atrás. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. Principalmente la juventud, que le gusta estar utilizando términos que son de la calle, del tigre. Y si usted es cristiano, usted tiene que dar testimonio y ejemplo como cristiano. No todas las palabras se pueden decir. Dios es celoso, hermano. Dios es celoso. Entonces hay evangélicos que son liberales, que usted lo ve como una decomposición en su lenguaje cuando habla.
están descompuestos. La pregunta es, ¿puede un tipo de persona así estar en comunión con Dios? ¿Puede una persona así, si se presenta un demonio de un momento a otro, tener la autoridad para reprenderlo? No, ¿y cómo? No puede. ¿De qué forma lo va a hacer? Porque no es santo. Hay que estar santificado. Para que Dios pueda respaldarte en un determinado momento, tú tienes que refinar tu lenguaje como evangélico, usar la jerga cristiana, usar palabras que sean adecuadas. Porque yo he visto gente, un evangélico bacano. Oiga eso. Yo soy un evangélico laico, un evangélico bacano. Entonces, ese tipo de cosas, lamentablemente, no están dentro del orden que Dios ha establecido. La falta de temor de Dios hace que la gente ofrezca fuego extraño. Lo que usted viene a la iglesia a ofrecerle a Dios, que sea realmente lo que Dios ha establecido. Tu alabanza, tu adoración, tu forma de adorar a Dios no se puede confundir con lo que hacen los mundanos. ¿Verdad? ¿Qué hacen los mundanos? Los mundanos utilizan estrategias que no son de Dios, supuestamente para aplicarla a la iglesia. No todas las cosas pueden aplicarse al pueblo de Dios. No todas las modas que uno ve por ahí la puede llevar a la iglesia. Usted tiene que seleccionar lo que usted va a hacer. Como cristiano, usted tiene que estar seguro de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que no son de Dios. Debe seleccionar qué cosas usted está viendo en las redes sociales. Fuego extraño, cosas que no son de Dios, gente que habla más de las cosas. Usted ha visto, hermano, promociones, gran campaña, predica, es bruja fulana. Oiga la promoción que se le está dando a la gente. O sea, le dan más importancia a lo que esa gente hacía que lo que es actualmente. Lo hacen en forma de promoción. El ex drogadito fulano, el ex homosexual fulano. ¿Qué es lo que se está promoviendo? Y no es el evangelio. ¿Y por qué no ponen ahí el siervo de Dios fulano en esos afiches? ¿Por qué se le está dando tanta promoción a las cosas que esa gente hacía que a lo que hace actualmente? ¿Qué le parece esto, hermano? Fuego extraño en la casa de Dios. Hay gente que no está pensando bien. Hay gente que no está calculando bien. Hay gente que no está interpretando bien lo que está haciendo. Y por eso es que usted ve que todas esas cosas se han metido. Esas son basura que se van metiendo dentro de las congregaciones que no son de Dios. Entonces por eso vemos gente, hermano, que ni que eran brujos y se convierten y siguen practicando lo mismo que hacían antes. Siguen ensalmando gente. ¿Cuánto alaban a Dios a él? Aleluya. Sí, hermano. Yo he conocido evangélicos que van a orar por alguien y le hacen una musaraña rara. ¿Y qué ensalmos son esos? Entonces, hay que tener cuidado. Esos son fuegos extraños en la casa de Dios. Tenemos que apartarnos de esas cosas. Cuando usted le da más importancia a la celebración de un cumpleaños que a un culto, que venir a la iglesia, usted está ofreciendo fuego extraño a Dios. Deben cuidarse de estas cosas. Gente que dejan de ir a un culto para celebrar un cumpleaños. ¿Qué le parece? ¿Dónde está la prioridad que usted le está dando a Dios como cristiano? ¿Dónde está la escala de valores que le estamos ofreciendo a Dios? Todo lo que se pone por encima de Dios se convierte en una idolatría. Óigalo bien.
Si usted le da más importancia a un juego de pelota, quedándose en su casa, viendo un juego de pelota que a un culto, usted está idolatrando estas cosas. Debemos evaluar qué estamos haciendo, cuáles son las cosas que realmente tienen importancia, porque hay cosas que son pasajeras, hay cosas que no te van a llevar a cosas buenas, pero hay cosas, la Biblia dice que tú debes poner la mirada en lo de arriba, y que tú debes de sembrar para el reino de los cielos. Que todo lo que tú hagas sea aportando para el reino de los cielos. Que tu alabanza sea sincera para Dios. Que cuando tú vengas a la casa de Dios, tu alabanza sea recibida por Dios. Es lo que Dios quiere. Que cuando tú traigas tu incensario, que tu incensario salga ese olor, este humo grato a la presencia de Dios. Estas personas entraron de una forma irreverente a ofrecer un sacrificio a Dios. Entraron con varios tragos en la cabeza. Y por eso le sucedió esta cosa. Ofrecieron fuego que no era del altar. Fuego que no era del altar. Esto significa, hermano, que usted debe vigilar sus pasos. ¿A dónde usted se está dirigiendo como evangélico? ¿Cuáles lugares usted está visitando como cristiano? ¿Sabía usted que el cristiano no puede ir a todas partes? ¿Sabía usted que hay lugares que se convierten en terreno del otro? Y que el cristiano debe vigilar dónde va. ¿Sabía usted que no todas las invitaciones se reciben? ¿Sabía usted que hay que aprender a decir que no? Aunque sea un familiar. Porque hay cristianos que se están mezclando con cosas que no son de Dios. Óigalo bien. Te voy a invitar a un rezo. Te voy a invitar a una misa. Te voy a invitar a unos 9 días. ¿Cuánto la van a Dios? Usted como cristiano debe saber que eso no está bien. Usted como cristiano sabe que esas son cosas que lo sacrifican primero a los ídolos. Entonces, fuego extraño, gente que está ofreciendo fuego extraño y que Dios no recibe esos sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios recibe? Los sacrificios que usted hace, si usted está en desobediencia, Dios no recibe eso. Recuerde, hermano, que lo principal en este asunto es ser cristiano. Lo demás es secundario. Ser cristiano es lo primero. Después lo demás es secundario. Recuerde que Judas Iscariote andaba junto con los demás discípulos orando por los enfermos, echando fuera demonios, y al final perdió su alma. ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia. Era un hombre avaricioso, era codicioso, y la Biblia dice que el diablo entró en él. El diablo se metió dentro de Judas. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha la debilidad de la gente. El diablo aprovecha lo que la gente ama para él entrar en esa persona y ejecutar su plan. Como el enemigo sabía que Judas era un hombre avaricioso, entró en él. Y al ofrecerles las 30 piezas de plata, él la recibió de inmediato, porque ya estaba siendo manipulado por el enemigo de la justicia. Entonces, por eso ustedes ven gente endemoniada en la calle, la gente. ¿Por qué? Porque si Satanás ve que una gente tiene su corazón lleno de odio, él alimenta ese odio. Los demonios se meten en esa gente y ese odio entonces se multiplica. Y por eso usted ve gente que matan a otros. Por eso usted ve gente que se llenan de odio y hacen cosas malas, porque ya están siendo impulsados por el mismo demonio. Pero que tal cosa no acontezca con ninguno de nosotros, sino que nosotros mantengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo podemos mantener al Espíritu Santo dentro de nosotros? No ofreciéndole a Dios fuego extraño, sino conduciéndonos por lo que dice la Biblia.
No se lleve, hermano, de estas cosas que están pasando por las redes sociales. Gente hablando muy bonito, gente hablando cosas y están divorciados de lo que dice la palabra de Dios. Hay que dar ejemplo como cristiano. No es lo que se dice, es lo que es realmente. La palabra, recuerden, cualquiera puede hablar bonito. Cualquiera te puede decir un pensamiento bonito. Cualquier gente te puede decir una frase bonita. Pero realmente esa persona es cristiana. Realmente esa persona se está sacrificando para agradar a Dios. Aleluya. Entonces debemos tener cuidado con qué están mirando nuestros ojos. Hay muchísima gente, hermano, predicando otra cosa hace mucho. Gente que están haciendo cosas que no son de la Biblia y que muchos lo siguen. Muchos cristianos se alimentan de las redes sociales, de predicadores que no saben, que no lo conocen, no saben quiénes son, de gente que lo invitan a una iglesia y están en disciplina y se van a predicar o a cantar porque no hay temor de Dios. Oiga cómo es que está la gente de ese que lo invitan a congregaciones y se van a espaldas de sus líderes porque saben que están en disciplina y van a ministrar fuego extraño en otra congregación. Entonces lo que llevan son maldiciones a esa iglesia, no llevan bendición, lo que llevan es demonio. ¿Por qué? Porque está en desobediencia. Y si tiene una disciplina fue porque hizo algo malo, fue porque hizo algo mal, es porque no anda bien. Entonces, lamentablemente, mucha gente se ha desviado de las cosas y siguen para adelante porque es el evangelio que se está predicando. Pásale por encima a tus líderes, a esto, a lo otro. O sea, un evangelio de rebeldía. Y usted ve, hermano, un movimiento de mujeres que se han levantado. Empodérate de tal cosa, usando la palabra empoderamiento. Empodérate de esto. Cuando usted ve una gente así, hermano, nosotros tenemos que discernir las cosas. Nosotros no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Gente, hermano, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo evangelio, predicando el feminismo, predicando la liberación feminista. O sea, ¿qué es lo que hace la liberación del feminismo? Eso lo que hace es que en vez de haber una pareja, un hombre y una mujer en el hogar, hay dos hombres. Hay dos hombres, porque la mujer dice: yo tengo esto y tengo lo otro, y yo también tengo tal cosa. Entonces, ¿qué resulta? Que ya no hay una sumisión, ya no hay una obediencia en el hogar, sino que hay dos hombres, dos gallitos en la casa. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Quién enseña eso? La liberación femenina. Y hay muchísimas predicadoras de esas liberales que están predicando eso, llenándole la mente de basura a muchas cristianas hoy en día. Oiga bien. Entonces tenemos nosotros que saber que estas cosas no están bien. Y por eso usted ve: oh, ¿y qué sucedió? ¿Y no era cristiana esa persona? Un pleito de un momento a otro, un problema. ¿Y qué pasó? Que se alimentó de estas cosas y se rebeló contra su esposo. Eso es todo lo que pasó. En vez de obedecer como manda la Biblia, no, la Biblia está obsoleta, eso hay que quitarlo, eso no va. Ahora hay un nuevo mandamiento. Aleluya. Entonces, como cristianos nosotros tenemos que saber que todas estas cosas que yo he mencionado y muchas más, evidentemente de que el evangelio de Cristo en este tiempo está caminando mal en muchos lugares. Gente que llega nuevo, gente con 2 días en el evangelio,
queriendo darle cátedra a gente que tiene ya muchísimos años en el Evangelio, con cosas nuevas, pensando que van a engañar a uno, con cosas que usted sabe, hermano, usted que ha conocido este Evangelio santo, si usted se desvía a un evangelio mundano, quien va a salir perdiendo es usted, porque se va a convertir en uno más del montón. Entonces el evangelio ahora mismo está de moda, la gente lo toma por moda. Yo soy cristiana, una moda. Pero cuando usted se va a la esencia, cuando usted se va al testimonio, realmente esa persona es cristiana. Cuando usted se va al lugar de trabajo de esa persona y usted pregunta por esa persona, ¿cuál va a ser la referencia que le van a dar? Que fulano es cristiano, yo no lo sabía. Haciendo y deshaciendo. Entonces, recuerde esto, hermano. Estas dos personas murieron fue porque se pusieron a inventar cosas nuevas. El evangelio hay que seguir como nosotros lo predicamos, como está en la Biblia. No podemos cambiar cosas. No. Oiga bien, fuego extraño en la casa de Dios. Recuerde que las cosas se van dañando por cositas pequeñas. La Biblia habla de las zorras pequeñas. Cazadnos las zorras pequeñas para que no dañen el ganado. Las zorras pequeñas se meten por cualquier hoyito y dañan el ganado. ¿Cuáles son esas zorras pequeñas? Cosas que nosotros decimos, eso no es nada. Y así, esas cositas van llevando otras más. Y cuando viene a ver, no hay nada que buscar en ese lugar. Se fue la santidad. Se fue el evangelio. Óigalo bien. ¿Usted sabe cómo puede empezar eso? Por una pulsita, un guillito. Pero la misma lógica dice, si tú te pones una pulsita como mujer, como joven, no te va a combinar con una falda larga. No te va a combinar eso. ¿Qué hace? Espérate, pero esto no combina. Hay que poner entonces esta falda más corta para que me pueda combinar la pulsita. ¿Cuánto la van a Dios? Pero después entonces viene otra cosa. Ahora tengo que recortarme el pelo para que la combinación sea mejor. Ahora tengo que poner un poquito más ajustado, más estrecho, vestir más estrecho para que pueda combinar todo. Zorras pequeñas que dañan el ganado. Ese fuego extraño. ¿Se da cuenta, hermano, cómo vienen las cosas? Gente que eran como usted y como yo empezaron así, poniéndose una cosita, y después usted no lo conoce en la calle. Usted no sabe quién es esa persona, porque se transforman, se convierten en otra cosa, porque le dieron paso a algo que decían. Eso no es nada, es una cosita. Sí, eso sí es algo. Recuerden, hermano, que por eso que nosotros tenemos que ser celosos. Nosotros, todos nosotros, hermano. Esto no es un compromiso solo del pastor. Esto no es un compromiso solo de los diáconos. Es un compromiso de todo. Usted como miembro tiene que velar para que estas cosas, hermano, ayudarnos a nosotros también a corregir estas obras pequeñas, a corregir estas cosas. Predica su mensaje de santidad. El que quiera ponerse guapo, que se ponga guapo, pero hay que corregir lo que está mal, porque si nosotros no lo corregimos, ¿quién lo va a hacer? El impío no le importa eso. Somos nosotros. Tenemos esta gran responsabilidad. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice Pablo. Este
Este evangelio es demasiado sublime. Este evangelio es demasiado santo para que quieran venir gente a ensuciar el evangelio de Cristo, como está pasando en muchos lugares. Entonces, mucha gente dice, no, pero el reggaetón no es nada, la juventud hay que soltarlo, hay que dejarlo que hagan cosas. Entonces lo estamos dejando que se tuerzan, que crezcan torcidos, que crezcan mediocres, que crezcan con un evangelio torcido, porque no quisimos corregirlo. Usted o es cristiano o no es nada, no hay tercera posición, son dos nada más, o es cristiano o es impío. ¿En cuál de estas dos cosas nosotros tenemos que clasificarnos? O soy cristiano o soy impío. No hay término medio. No hay término medio. Esa gente que usted lo ve en esa condición no son cristianos, aunque digan lo que digan, aunque hagan lo que hagan, no son cristianos. La Biblia habla del evangelio, un evangelio santo. Cristo viene a llevarse a una iglesia santa para el cielo, no una iglesia mezclada con cosas raras, no una iglesia mezclada con el mundo, no una iglesia que se da la mano con el mundo, no. Viene a buscar una iglesia santa. Y nosotros tenemos que fijar nuestra posición como cristianos. Cualquier oferta rara que alguien venga a hacerle, córtelo. Dígale que no de inmediato. Porque usted es cristiano, usted es cristiana. Cualquier propuesta indecente, deséchela. No se ponga a pelar el diente a todo el mundo. No. Recuerde, hay que cuidarse. Hay mucha gente con mucha maldad en su corazón. Ahora mismo, como están las cosas, hermano, estamos viviendo un tiempo muy difícil y peligroso. Cualquier gente le puede tender una trampa y tirar una foto. Oh, mira donde había fulano. Ponerle gancho, ponerle lazo para que usted caiga. Óigalo bien. Entonces, tanto los varones como las hembras debemos cuidar. Hay que mantener su distancia. Como cristiano, usted sabe a quién usted le tiene confianza para saludar. Usted sabe cómo la persona a la cual usted debe tener confianza. Pero estamos en un tiempo difícil. Un tiempo difícil donde cualquier gente puede armarle un lío a quien sea. ¿Verdad? Cualquier gente le puede armar un lío. Hay mucha gente, hermanos cristianos, que han caído en errores graves y se le ha dañado su testimonio. Este asunto de las redes sociales, usted tiene que verificar qué usted está subiendo a esos estados, qué usted está subiendo en el Facebook como cristiano. ¿Por qué? Porque no es necesario que la gente se entere de lo que usted está haciendo. Usted está haciendo algo personal. ¿A qué tiene usted que estar poniendo eso en un estado? Gloria a Jesús. Si usted hizo un arroz con huevo en su casa, aleluya, ¿qué hace usted subiendo eso a los datos? ¿Por qué la gente tiene que darse cuenta de eso? ¿Se da cuenta, hermano? Estas cosas pueden ser utilizadas en su contra. Cualquier cosita, sus aposentos son privados. Sus aposentos son privados. Evangélicos tirándose fotos mal vestidos y lo ponen en las redes. Que lo sepa el mundo. No importa. Si usted va a un sitio por ahí, qué sé yo, a comerse una pizza, ¿qué hace usted mandando eso? Aceptando eso algo privado, eso personal. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que no tienen sentido de ser. Hay cosas, hermano, que no tienen sentido. Óigalo bien. Ya cosas de actividades de la iglesia, eso es diferente. Pero hay cosas que son muy personales, que no es necesario subirlas. Usted no me va a ver bien, hermano, de que tirando cosas raras. No, no, no. Hay que cuidarse, hermano. Hay que cuidarse.
óigalo bien, no ofrezca a Dios fuego extraño. Deben tener claro todas estas cosas, porque Dios nos está viendo, Dios nos vigila y Dios se da cuenta con qué intención estamos haciendo las cosas. Así que en esta noche Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda ser un evangélico de calidad, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios le bendiga.